Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Mi querido Arturo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Muy bien, todo viendo este maratón, muy interesante ejercicio. Qué bueno que ya está celebrándose en orden. Qué bueno. Sí, hay que celebrar lo que está sucediendo en las calles de la Ciudad de México. Arturo, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Mira, Jaime, esta semana hay dos formas de verlo. Se termina el tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador o empieza el cuarto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay dos actitudes claramente. El presidente de la República ha llamado a celebrar a un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México en medio del crecimiento nuevo, lamentablemente, de Omicron como una beta diferente del COVID. Creo que es una etapa en la que tendremos que tener mucho más cuidado, así lo has dicho, y creo que tenemos que seguir cuidándonos todos. Pero bueno, habrá este mitin al que convoca el presidente de la República. La otra actitud podría ser analizar lo que falta para los próximos años. Me da la impresión de que el 2022 pinta un tanto cuanto difícil. De alguna manera el sexenio se inicia hacia un ciclo final en el cual, bueno, pues el presidente ya hizo en 3 años los más importantes de su gobierno muchos cambios, muchas políticas. El cuarto año tiende a ser un año en donde hay que consolidar las promesas de campaña y ver qué se puede cumplir y qué no. Y es una dinámica política mucho más compleja. Por ejemplo, hay que acabar las grandes obras. Aquí lo que comentaba Grecia Alvarado es muy interesante en términos de cómo las redes sociales vieron el decreto del presidente que se publicó a principios de esta semana, en el sentido de que, bueno, uno de los objetivos es que el presidente pueda terminar sin el mayor obstáculo las obras que ha iniciado y afinar además otros proyectos, como el mismo tema de la reforma eléctrica, que ha encontrado algunos obstáculos en todos lados, pero que al parecer hay un debate de hasta dónde la quieren llevar después de este gran debate. Entonces, 22 va a estar muy marcado por este tipo de actividades. Es año en donde también tendremos elecciones locales y el presidente pues hará lo que él sabe hacer muy bien, que es estar en campaña. Se antojaría un año de mucho más gobierno, de mucho más presencia, de solución de problemas, pero bueno, las elecciones de 6 estados de la República para gobernador seguramente serán una marca importante. Bueno, y después, en el 2023, será seguramente un año de mucha lucha política, en el sentido de que ya se habrá rebasado para el presidente la marca de no retorno. Lo que ya no se hizo, pues ya no se va a poder hacer. Habrá varios dilemas claramente abiertos: cómo cerrar, cómo influir en la candidatura y en la elección presidencial, cómo evitar que sus proyectos se los lleve la historia sin pena ni gloria, y ese será un año diferente. Pero bueno, el cuarto año de gobierno empieza con un marco un tanto cuanto complejo. Mira, la pregunta es si este año nuevo tendremos, desde el punto de vista del gobierno, tendremos algunas buenas noticias. De alguna manera, ya empezó el presidente a hacer algunos ajustes. La no llegada de Arturo Herrera al Banco de México y la propuesta de Victoria Rodríguez es un cambio importante. Es un cambio que impacta mercados, que impacta confianza, que impacta inversiones, que no nos dejan claro por dónde se mantendrá la política monetaria. Sin duda, Victoria Rodríguez es alguien que ha tenido un trabajo muy claramente vinculado con la hacienda pública. Sin embargo, no parece, y es la crítica generalizada, que tenga mucha experiencia en términos de justamente la política monetaria, que es lo que se requiere en el Banco de México. Hay otros temas importantes. La salida de Santiago Nieto también representa un cambio en la política. Ha sido cuestionado Pablo Gómez como el sustituto, sin embargo ya fue avalado y vamos a ver cómo se comporta. Es un cambio importante. Hay una nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz, y esto otra vez cambia los equilibrios de fuerza dentro de
la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver cómo se utiliza o no se utiliza, o qué tan autónoma se mantiene las votaciones en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, vamos a ver qué otro tipo de cambios propone el presidente de la República. Pero la realidad es que hay los grandes temas, Jaime. Empieza un cuarto año de gobierno con preocupaciones importantes. Mira, la economía. Pues sí, resumiendo, el dólar a 22 pesos centavos más, centavos menos durante esta semana, inflación del 7%, 7.1, 6 punto tantos, muy por arriba de lo que se pensaba, noticias que abarten sobre la salida de capitales, la caída de la bolsa de valores esta semana con relativa importancia. O sea, sin duda hay factores internacionales que están incidiendo en nuestra economía, pero también hay decisiones internas que tienen que prepararse, y no parece que el presidente esté marcando ahorita un cambio claro en lo que se debe hacer para reforzar la economía. Más bien es mantener el mismo discurso. En términos de inseguridad, pues, ¿qué te cuento? Tú has narrado esta semana lo que ha sido la gran tragedia en Zacatecas, el debate que hay en otros estados, Sonora también. Pareciera dar la sensación de una falta de control, y evidentemente pues la gente ya empieza a decir que esta estrategia de abrazos, no balazos, pues no está dando los resultados importantes. Por si fuera poco, el COVID, la cuarta ola, yo sé que no es culpa de este gobierno, pero ¿qué se va a hacer? Estamos al inicio de la etapa invernal, ¿y qué se va a hacer? Ahí es donde pienso yo que llamar a un mitin en el Zócalo, pues no es un asunto muy sensato en este momento, pero bueno. Y finalmente, esta sensación de militarización, que también se vincula con el decreto que nos comentaba Grecia Alvarado como una de las partes importantes en las redes sociales, porque finalmente lo que hace el presidente al declarar que sus obras públicas sean aspectos de seguridad nacional es impedir que se pida información y claridad y transparencia sobre estas obras. Entonces, este es el tipo de marco en el cual estamos empezando este cuarto año de gobierno. El miércoles el presidente celebrará, otros empezarán a ver hacia adelante, y es un poco el contexto general el que nos estamos mirando. ¿Qué tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar la democracia. Van a ser años en donde la democracia va a estar muy presente, la transparencia, y cuidar nuestras libertades básicas como la libertad de expresión, los derechos de las mujeres, el derecho a disentir. Es el marco, Jaime, en el cual veo que nos vamos a iniciar un cuarto año de gobierno al final del 21, empezando el 22, con dificultades y con un presidente que seguramente querrá seguir manteniendo sus planes como lo había proyectado desde el principio. Pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede y veremos qué es lo que nos trae esta semana. Ya lo decías, una semana seguramente muy, muy cargada de temas políticos. Abrazo, Arturo, te deseo un extraordinario fin de semana. Cuídate mucho. Gracias por todo. Igualmente, saludos a todo tu auditorio, Jaime. Hasta pronto. Vamos a la pausa, las 8:26. Ya regresamos. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez.